Hola Scorpio, bienvenido al Elías Astral Tarot. Hoy vamos a estar haciendo tu horóscopo especial amor, una lectura muy bonita donde miraremos tu energía en general en esta área de tu vida. Vamos a ver además mensaje para los Escorpios solteros y para los que tienen a una persona especial en tu corazón. Por ahí va a llover. Y pues también te cuento que esta es una lectura general, toma lo que resuena, el resto déjalo marchar. Para lecturas privadas, en mi primer comentario y descripción hay un link. Te cuento que viendo nos apoya nuestro refugio animal, así que gracias por suscribirte y seguirnos y compartir este contenido. La suma sacerdotisa, arcano mayor número 2. Y te dice que debes conectar con tu parte espiritual para que las cosas comiencen a mejorarte en esta parte sentimental. A veces las personas comenzamos como a cuestionarnos el por qué nos va mal en nuestra vida sentimental o en nuestra vida económica y tratamos de solucionar todo en el plano físico cuando el trasfondo es un trasfondo espiritual. Veo que definitivamente puedes haber tenido una especie de bloqueo amoroso, bien sea por maldiciones generacionales, bien sea por karma de vidas pasadas, o bien sea por energía movida por otras personas en contra de ti. Aquí, digamos que la fuente listo importa, pero no tanto. Lo que importa es qué vamos a hacer con esta información. Entonces quiero que te hagas una limpieza. Puede ser la limpieza al huevo, puede ser limpieza con plantas amargas, puede ser un ritual de corte de energía, pero luego de manera secreta, o sea, algo que solamente sepas tú que vas a hacer, durante 7 días antes de las 3 de la tarde te vas a hacer baños de armonización para traer el amor. ¿Cómo? Vas a utilizar flores de color rojo, vas a utilizar canela, vas a utilizar miel, te vas a endulzar a ti mismo y asimismo vas a tomar una veladora de estos colores, la vas a limpiar, la vas a ungir para ti y le vas a pedir al arcángel Chamuel una asistencia especial, ¿ok? Bueno, he pedido un mensaje a nuestros guías espirituales y hoy el arcángel Uriel te dice lo siguiente. Querido Escorpio, enfoca tu energía en donde recibas mayor felicidad. Disfruta de poder moverte, de realizar y de conectar acciones para tu mayor beneficio. Yo te guiaré hacia ese futuro de realización y plenitud que deseas. Ya estás recibiendo la ayuda que pediste. Fíjate qué mensaje tan bonito e importante. Por ello te invito a que ya mismo escribas y decretes en los comentarios lo siguiente. Recibo ayuda angelical. Veamos ahora mensaje para los Escorpio que están solteros, perdón, que no salen con nadie ni piensan en su ex. Bueno, Escorpio, lo primero que tenemos que hacer es hacernos un proceso de sanación. Fíjate que aquí no lo confirma y estos rituales no tienes que pagar a otros para que los hagan por ti, tú mismo los puedes hacer. Pero tu vida sentimental, fíjate que necesita un proceso de cierre. Has vivido circunstancias como este 9 de espadas, circunstancias dolorosas, has llorado en silencio, hay cosas que tú has tenido que pasar y siento que te las has tragado tú solo, tú sola, que no les has comentado a nadie más como por no sobrecargar a otros con tus problemas, o al menos eso es lo que piensas tú. Entonces, es el momento, Escorpio, que hagas un periodo de catarsis para sanar antes de iniciar o abrirte a nuevas relaciones. Sí, es el momento en el que pienses en ti mismo, porque si comienzas ahorita con el corazón roto o con heridas pendientes, vas a tener relaciones de desconfianza, relaciones donde haya inseguridades y relaciones donde difícilmente te vas a sentir como estable, ¿sí? Y eso se va a ver afectado en tu futuro sentimental. Entonces, ahorita es mejor que te concentres, que te enfoques en ti y en sanar, que
Hagas todos los rituales de cierre que tengas que hacer de perdón, de silla vacía, de catarsis, que escribes, que lo quemes, que lo cantes, que lo llores, para que hagas tu duelo. El oráculo, por su parte, a ti que estás soltero, Escorpio, te manda a decir lo siguiente. La voz de la verdad, mantente fuerte, concéntrate en tu propósito, libera el miedo y di tu verdad. ¿Sí ves? De una u otra manera todo te dice que hagas catarsis. Veamos ahora mensaje para los Escorpio que tienen a una persona especial en su corazón. Puede ser crush, novio, esposo, amante, ex, estar juntos, separados o en contacto cero. Ok, la carta de el 3 de espadas. Y antes de que te me asustes, quiero comentarte que esta carta también representa la demora, ¿sí? Como los procesos que deberían ir más rápido. Relaciones que ya deberían estar en otro nivel, relaciones que ya deberían haberse concretado, compromisos o bodas que ya tendrían que haberse celebrado. Y sin embargo, yo creo que tu relación está como quieta, muy estancada, o que hace tiempo entró como en una fase de adormecimiento. Una fase de la cual hay que salir, Escorpio, una fase que tenemos que ponerle fin para que esto comience a marchar de nuevo. Entonces, espiritualmente, hacer rituales que permitan encender la llama del amor y de la pasión. El rey de bastos me dice que tu persona especial es como si hubiera estado dejándote como el rumbo de la relación en tus manos, como si a veces esta persona o tú sientes que esta persona espera que tú hagas todo, que tú, entre comillas, tengas el control, pero también toda la responsabilidad sobre cómo se están dando las cosas entre ustedes dos. Así que si tú te sientes así de recargado, Escorpio, si tú estás sintiendo que este es tu caso, que tu relación está estancada y que si no es porque tú buscas, el otro no te busca, si no es porque tú llamas, el otro no llama, si no es porque Escorpio se mueve a tener detalles, el otro tampoco, entonces es momento de abrir nuestra boca, de hacer catarsis de buena manera y de decirle a esta persona especial que quizá nos está fallando. ¿Que cómo lo va a tomar esta persona? El as de bastos nos dice que lo va a tomar de una buena manera y que tu relación va a tener una especie de reseteo, de reinicio y que con mucha determinación van a comenzar ahora sí una nueva etapa. Veo signos de aire y de fuego por aquí, Aries, Leo, Sagitario, Acuario, Géminis o Libra, aunque no necesariamente debe ser el signo. El oráculo te dice conecta con el cielo, pide y recibirás. Si ves, mucha parte espiritual aquí. Recuerda suscribirte, dejarnos un like y un comentario. Gracias de parte de nuestro refugio animal. Querido universo, colocamos en tus manos la vida de la persona que está escuchando este audio. Pedimos una protección especial al arcángel Miguel para que toda su familia desde hoy para siempre sean resguardados. Pedimos que ninguna maldición, ninguna palabra, ningún pensamiento negativo de envidia, de ira, de celos, de odio pueda atentar contra ellos. También pedimos una bendición especial para la salud. Decretamos que durante este mes toda enfermedad es retirada. Decretamos vitalidad en el cuerpo de las personas, en su salud física, en su salud mental, en su salud espiritual. Pedimos además que la economía sea abundante durante este mes, que las puertas se abran de par en par, que de los cielos caigan bendiciones enormes. Decretamos que todas las personas que nos escuchan tienen trabajos que son bien pagos, donde pueden recibir buenas condiciones. Pedimos además que todos los hogares estén siendo unidos, que todas las familias estén en armonía. Decretamos que todas las parejas en este momento
reciben una bendición especial del arcángel Chamuel para que puedan mantenerse unidas en el amor, unidas en la verdad, que nada ni nadie pueda venir como a intentar separarlos. Decretamos reconciliaciones, decretamos el fin de todo contacto cero, decretamos justicia y decretamos asimismo que todos los días serán días de bendiciones. Damos gracias y hoy decidimos que hecho está, hecho está, hecho está. Gracias, querido universo. Si tú lo crees, escribe hecho está.